Mi nombre es Juan Francisco y vengo a exponer el trabajo final de Sociología. En este caso, en relación con la tarea 1, deberíamos coger dos artículos, dar un breve resumen y nuestra reflexión personal. El artículo 1 que he seleccionado ha sido Fútbol, Racismo y Twitter. Disección del discurso del odio en el caso Diacabí. Este caso fue muy conocido. Diacabí, jugador del Valencia Club de Fútbol, en un partido contra el Cádiz recibió una agresión verbal por parte de Juan Cala. Es decir, tenemos cuatro entidades: Valencia, Cádiz, Juan Cala y Diacabí. Lo que se ha visto y el objetivo principal de este artículo fue analizar la cantidad de respuestas y la tipología de insultos mediante Twitter. La aparición y consolidación de las redes sociales pues obviamente es un grave problema y lo único que hacen es incentivar estos tipos de comportamientos. En el caso del Valencia tenemos que fue el club más activo, fue el club que más tuiteó sobre el caso y por lo tanto fue el que más odio recibió. En caso de Juan Cala, empezamos con el jugador, al ser el menos conocido y el que menos se metió, entró al trapo, pues fue el que menos odio recibió. Diacabí, sin embargo, se ha visto que tuvo una publicación con más de 30.700 interacciones y 1.800 comentarios positivos en los cuales apoyaban. Por parte del Cádiz Club de Fútbol no fue tan intenso, no hubo tanta polémica con ellos porque, al igual que Juan Cala, no son tan conocidos y solamente se posicionaron a través de un tuit. En este artículo también se mostró que la tipología de odio, los tipos de insultos que habían, eran de condiciones físicas, mentales, xenófobas, raza, sexo y demás. El sentimiento que menos se halló en este estudio fue el de la duda. No habían tantas personas que no se posicionasen de un lado u otro. También se vio una sobreexposición y finalmente se vio que el odio no es predominante en las redes sociales como Twitter, pero sí es especialmente espectacular, porque tiene una capacidad de crear opiniones secadas por hechos aislados, que adquieren unas dimensiones que al final lo llevan a la tendencia. Vamos con la reflexión personal del caso Diacabí, el artículo científico visto anteriormente. Para mí, desde mi punto de vista, las redes sociales siempre van a abrir un gran debate y siempre van a incentivar a este tipo de actos. Desde mi punto de vista también creo que las redes sociales y el deporte se relacionan y van de la mano simplemente para tapar esas actitudes que realmente son así en la vida cotidiana y las usan a método de excusa para poder ser así. Yo creo que en una red social tan grande como Twitter se debería de mantener los perfiles públicos y creo que también se debería no mantener ese anonimato que hay actualmente, porque no se pueden identificar las personas, porque al final no se puede analizar el caso de la misma manera y tendríamos muchas más soluciones. Segundo artículo. En este caso hemos concluido con un artículo, una aproximación histórica a la violencia en el deporte. Un breve resumen sería que este artículo expresa que el deporte ha sido una corriente violenta y que se manifiesta en estadios. Principalmente empezó con anterioridad en estadios siendo incentivado por los ultras, por las aficiones y demás. Luego se ha visto que realmente es un problema endémico de la sociedad y que es un problema que se ha convertido en algo instaurado a día de hoy, teniendo en la actualidad más presencia de violencia verbal que física. Antes sí que es verdad que había mucha más presencia física, pero ahora, incentivado de las redes sociales, hay mucha más presencia de violencia verbal. En este artículo ha quedado constatado, como ya hemos dicho anteriormente, que ya hay menos grupos de ultras y que principalmente el problema lo encontramos en la sociedad en sí. La reflexión personal que a mí en este caso me deja el anterior artículo es que básicamente la violencia en el deporte ha ido evolucionando desde años atrás. La violencia se ha instaurado y se ha visto como algo normal, se ha llegado a normalizar e instaurar en la sociedad a la hora de ir a un campo de fútbol. Pongo un ejemplo. Cuando vas a un campo de fútbol sí que te puedes expresar de manera libre, pero la gente ya ha utilizado la violencia verbal, dejando a un lado la violencia física y no solamente la violencia que hay que erradicar. Desde este punto de vista también vuelvo a considerar importante el hecho de que las redes sociales se mantiene aún el anonimato. Para mí deberían de ser perfiles públicos, perfiles donde puedas identificarte y puedas expresarte con tu identidad propia. En ese caso, pienso que se erradicaría de manera más completa y la gente no se atrevería a expresarse de la misma forma que siendo anónimo. Para mí,
no se castiga de la forma adecuada, por lo tanto deberíamos de ser menos pasivos, menos tolerantes con este tema y conseguir erradicarlo poco a poco en la sociedad. Al final, lo que queremos conseguir es que el deporte sea educativo a la vez que competitivo. Por lo tanto, si seguimos instaurando estos temas y esta violencia en el deporte, no lograremos cambiarlo.